parte física, si quieren, aquí del planeta. Entonces, cuando hemos tenido un sistema hidrológico global, entonces las cuencas se han ido generando de manera ordenada. Desde luego hay cuencas mucho más antiguas que otras, tenemos cuencas bastante nuevas que tienen unos cuantos millones de años o varios millones de años atrás, tal vez unas cuencas mucho más antiguas, como la cuenca del Gran Cañón en Estados Unidos. Entonces existe una serie de leyes, si quieren, que hay por ahí, ¿no? Entonces, vean, nosotros tenemos, ahorita que salga el... ¿Listo? Entonces tenemos los cursos, si quieren, pequeñitos, ¿no? Los primeros cursos que estaban ahí arriba como azules, ¿no? Los cursos de tipo 1 se conocen, ¿no? Como de orden 1. Cuando dos de orden 1 se juntan, forman uno de orden 2, ¿listo? Que va a ser el celeste que tienen aquí. Cuando dos de orden 2 se juntan, van a formar uno que es de tipo 3, que es el blanco. Y cuando dos de 3 se juntan, van a formar uno de orden 4. Entonces siempre hay un orden de formación en las cuencas. Entonces van a juntar los cursos de agua pequeños y después, cuando varias de estas uniones se juntan, forman un curso más grande y van formándose una red bastante ordenada de la situación. Entonces estas leyes, que hay unas leyes que se conocen como leyes de Orton, ¿listo? Son las que van a normar cómo es que este ejercicio se va a hacer en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Para poder llenar un cuadrito, existe una cosa que se llama el orden de la corriente. Entonces el orden 1 significa que hay una sola corriente, ¿no? Esa es la parte más alta de las cuencas. Cuando dos orden 1 se juntan, van a formar un orden número 2. Cuando dos del 2 se van a juntar, van a formar uno del 3. Cuando dos del 3 se junten, van a formar uno del 4 y así sucesivamente hasta llegar a un solo orden. ¿Listo? El número 7. Este es un ejemplo de una cuenca. Esta es una cuenca X que ustedes podrían ver. Ahora, para toda esta cuenca hay un número de segmentos del cauce del orden U. Entonces U es este, ¿no? El U. Entonces el número de segmentos en una sola cuenca, ya que para el orden más grande tenemos una cantidad pequeña. Entonces a medida que vayamos subiendo en el orden, vamos a tener menos segmentos, ¿no? Entonces para esta cuenca, una cuenca grande, tenemos 5.966 segmentos de orden 1, de 2, 1.500, 378 y así hasta llegar a un solo lugar. Y existe algo que se conoce como la relación de bifurcación. Cuando nosotros dividimos el número de segmentos entre, digamos, de un orden menor del orden mayor, ¿listo? Entonces si ustedes hacen el ejercicio en sus calculadoras, 1529 dividido entre 378 les va a dar 4.04. Entonces eso se conoce como la relación de bifurcación. Entonces la relación de cuántas veces más o menos se tienen que juntar para poder formar uno de un orden superior, ¿no? Cuántas veces se juntan estas para formar un orden superior. Esto que se conoce como relación de bifurcación. ¿Entre cuántos se divide? Entre 1529 dividido entre 378, para que les dé este valor. Para este valor va a ser 378 entre 68. ¿Listo? Por eso están como en la mitad. ¿Listo? Y si quieren este valor va a ser 5.966 entre 1.529. ¿Listo? Entonces este es un promedio de cuántas veces tienen que unirse los del orden anterior para formar un orden superior, ¿no? 4 veces más o menos. Luego existe algo que ese es un promedio de longitud de los segmentos también. ¿Listo? Entonces en kilómetros, por ejemplo, ¿no? La longitud de media de los segmentos. Entonces el promedio de los segmentos de tipo 1 será 0,14 kilómetros, el promedio de los de tipo 2, ¿sí? Entonces vean que esto es creciente. Entonces a medida que yo voy subiendo en el número de orden, voy creciendo en mi longitud de los segmentos. Entonces voy a tener segmentos mucho más largos. Entonces relativamente cortos cuando tengamos números de orden pequeños y bastante largos cuando tengamos un segmento mayor.
Esta longitud media es una longitud media acumulada, entonces el primero 0,14, ¿no? 0,14 más 0,48, 0,62, más 1,28, 1,90, y así, ¿no? Entonces vamos acumulando kilómetros. Y existe algo que se llama la relación de longitud. La relación de longitud está aquí. ¿Listo? La relación de longitud viene de dividir la longitud de un orden mayor sobre la longitud, el promedio de longitud de un orden menor. Los 1,28 sobre 0,48 les va a dar 2,67. Entonces vean que aquí es al revés, ¿no? Entonces dividimos el menor sobre el mayor. Y aquí estamos dividiendo el mayor sobre el menor. Y les va a dar la relación de longitud. Y esta es un área media de la cuenca, ¿no? Para este tipo, para cada orden. Entonces esa es una forma de un poquito, si quieren, simplificar esas leyes que se conocen como leyes de Orton para el desarrollo de las cuencas. Entonces la primera ley de Orton dice, entonces recuerden cómo estaban conformadas estas, ¿no? Nosotros tenemos número de orden de la corriente, el número de segmentos de este orden, ¿no? En el cauce. Tenemos la relación de bifurcación, dividimos el número de segmentos de orden menor sobre el de orden mayor. Tenemos la longitud media de los segmentos, y para la relación de longitud dividimos la longitud de orden mayor sobre la longitud de orden menor para obtener eso. Entonces de ahí vamos a venir a explicar las diferentes leyes de Orton. La primera ley dice que el número de segmentos de órdenes sucesivamente inferiores de una cuenca dada, ¿no?, tiende a formar una progresión geométrica que comienza con el único segmento de orden más elevado y crece según una relación constante de bifurcación. Entonces aquí está el orden de los segmentos. Recuerden que teníamos del 1 al 7, ¿no?, para esta cuenca. Entonces tenemos un segmento aquí, ¿no? Y recuerden que para los de primer orden teníamos 5.966, está por allá arriba. Entonces en todas las cuencas se da esta progresión. Entonces se va a dar una progresión, si quieren, inversa entre el número de orden, el orden del segmento, y el número de segmentos de cada orden. Entonces a eso se refiere esta relación matemática. Sucede lo contrario cuando nosotros pensamos en la segunda ley de Orton. La segunda ley de Orton igual tiene el orden de los segmentos aquí, pero tiene la longitud de los segmentos del cauce. Esto ya no el número de segmentos. Entonces aquí hay una relación directa entre el orden de segmento y la longitud media de los segmentos del cauce. Entonces, como enunciado, eso lo pueden leer, la longitud media acumulada de segmentos de cauce de órdenes sucesivos tiende a formar una progresión geométrica cuyo primer término es la longitud media de los segmentos de primer orden, ¿listo?, que es este de aquí, y tiene por razón una relación de longitud constante. Entonces la pendiente, si quieren, aquí va a venir dada por la relación de longitud que se ha calculado en un momento de la gráfica, perdón, en el cuadro. Y la tercera ley de Orton hace una referencia a el orden de los segmentos y el área acumulada o el área de la cuenca. ¿Listo? Entonces las superficies medias o áreas medias de las cuencas de segmentos de cauce de órdenes sucesivas tienen a formar una progresión geométrica cuyo primer término, ¿listo?, entonces este de aquí es el área media de las cuencas de primer orden, ¿listo?, y tiene por eso una relación de incremento de área constante. Entonces estas tres leyes, cuando uno hace cálculos, si quieren, y llena la tablita, esta tablita para cualquier cuenca se puede hacer una tabla parecida cuando ustedes quieran determinar, si quieren, cómo está formándose las cuencas en su área de estudio. Entonces las tres leyes de Orton se cumplen, ¿listo? Estas progresiones geométricas se cumplen. Entonces, ¿por qué estas progresiones geométricas? Vean que la escala aquí es la escala logarítmica, ¿no? Y esta es una escala normal. Entonces, cuando pongan escala logarítmica, ustedes van a ver que las tres leyes se van a cumplir. ¿Listo? Bien, llegamos a, en cuestiones de definición, a algunas de las prácticas, si quieren, ¿no?, de
isométrica. Entonces, ¿para qué nos sirve una curva isométrica? ¿Listo? La curva isométrica nos permite conocer la distribución de la masa en sí, ¿no? De la cuenca, la masa de captación de la cuenca, la parte de arriba y aguas abajo. ¿Cómo construimos? Ustedes han graficado en las ordenadas los valores correspondientes a diferentes alturas de la cuenca y en las abscisas los valores de áreas por encima de las alturas correspondientes. Permite comparar rangos de elevación, cuestiones de flujo y almacenamiento, y permite comparar cuencas. Y esto era un poquito el proceso, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de elevación. El modelo de elevación lo discretizamos, ¿no? En 10 categorías. Desde luego esto de 10 es un número que se puede dar, podría ser 5, 10, 15, no importa, las categorías que ustedes más o menos quieran refinar su cálculo. ¿Listo? Entonces, para cada categoría nosotros tenemos un límite inferior y superior. ¿Listo? Para cada una de las categorías. Y después nosotros podemos graficar esta curvita. Entonces tenemos un porcentaje de área acumulado y las cotas. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta curva? Entonces, la interpretación de esta curva, si quieren gráficamente, cuando nosotros veamos partes relativamente llanas, ¿listo? Aparte lo de la pendiente no sea muy grande, por ejemplo aquí, estamos viendo dónde va a haber mayor almacenamiento de agua en la cuenca, porque va a haber mayor cantidad de tiempo, si quiero la precipitación que está aquí, va a mantenerse en este lugar y va a haber chance de que haya una infiltración. Y cuando tengamos zonas donde la pendiente genera un quiebre, por ejemplo, de este lugar o en este lugar, de esas porciones, entonces vamos a tener zonas de alta reacción en la cuenca. Por ejemplo, si nosotros ponemos un camino aquí, entonces con seguridad vamos a tener problemas en la parte hidráulica en el camino, porque la cuenca va a ser altamente reactiva, o sea, una precipitación relativamente intensa va a reaccionar muy rápido con la cuenca, con la pendiente de la cuenca en esa porción, entonces va a generar volúmenes también de escoriología altos. Y lo mismo va a suceder en este lugar. Tuviéramos un camino ahí para la cuenca, en este lugar, si ponemos el camino cerca de este lugar, pues vamos a generar problemas hidráulicos ahí, porque la cuenca va a reaccionar más rápido aquí con la precipitación, se va a precipitar y va a escurrir más rápido aquí y aquí que si precipita en la parte media de la cuenca o en los lugares donde nosotros veamos una relación relativamente llana. ¿Listo? Entonces, para proyectos, por ejemplo, de captación de agua o seguridad de calidad de agua, lo que podría ser, o manejo de bosques, si nosotros estamos pensando en servicios ecológicos relacionados al agua, en una cuenca de este tipo, entonces, ¿dónde me interesaría hacer reforestación? Posiblemente aquí, para mejorar la intercepción, para mejorar la infiltración en el agua, ¿no? Entonces podríamos utilizar especies, no sé, arbustivas o de porte medio. Entonces aquí deberíamos trabajar con ese tipo de especies. Y aquí podríamos trabajar con especies que nos sirvan como defensivos, ¿no? Barreras vivas, cortinas de viento, barreras hidráulicas, ¿no? Entonces para la planificación nos sirve. Vean, es un ensayo relativamente sencillo en hacer la curva isométrica, pero tenemos una interpretación bastante amplia, ¿no? Para poder generar proyectos solamente teniendo la relación entre alturas y el porcentaje de área acumulada por ahí. ¿Listo? Eso es un histograma opcional en sus prácticas. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, el ciclo hidrológico estamos tratando de abstraerlo lo más sencillo posible, y eso es lo que tratamos de hacer siempre las personas, ¿no? Los humanos, de tratar de simplificar las cosas, porque la realidad es otra, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Desde luego, con las herramientas que tenemos podemos tratar bastante bien de abstraer esta situación, pero no vamos a tratar de en computadora poder simular realmente todo lo que va a suceder. Listo. Uno de los componentes más importantes, como les mencioné, para el módulo